Libro de Romanos capítulo 12, versículos 14 hasta el versículo 16. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Tened el mismo sentir unos con otros, no seáis altivos en vuestro pensar, sino condescendiendo con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Vamos a orar. Glorioso Dios que estás en los cielos, nuestros labios acaban de cantar y nuestro ser, oh Dios, se regocija en quien eres tú y que nos has concedido en tu gracia soberana, el perdón de nuestros pecados, guiándonos en fe y arrepentimiento al Salvador que nos has entregado antes de la fundación del mundo. Somos los más bienaventurados, oh Dios, de quienes, Señor, hemos recibido todo. Gracias, Señor, por cada hijo tuyo. Gracias por cada persona del mundo entero, Señor, que hoy se rinde, que hoy, Señor, está postrado a tus pies, no por sus méritos ni por sus justicias, sino por el oficio de Cristo, por su obra terminada en la cruz. Ahí se acabó todo trabajo humano. Ahí terminó toda búsqueda de camino de salvación. Solamente ahora por fe y arrepentimiento podemos ver la libertad del hombre. Pues Señor, aquí estamos los tuyos, tu pueblo santo, real sacerdocio, nación santa. Señor, queremos también ahora dirigirnos a aquel pueblo que tú salvaste, aquel pueblo por el cual diste tu vida. Ahora tu palabra nos señala cómo deben vivir, cómo deben conducirse en esta sociedad, en medio también de esta iglesia. Pues permítenos, Señor, cuáles son las obras, Señor, ahora que tus hijos deben practicar como creyentes, como cristianos en este mundo. En Jesucristo te pedimos que nos ayudes de comienzo a fin y nos des el entendimiento para esta hora. En Jesús, una vez más, oramos esto. Amén. Podemos tomar asiento. Continuando, hermanos, en la serie de Romanos, vamos a estar ya finalizando el capítulo 12 la semana que viene. Hemos estado más de 2 meses, creo, en sí ya en la serie. Ahora estamos ya próximos a pasar al capítulo 13. Y quiero que podamos hablar qué es lo que la misericordia de Dios hace o qué es lo que debe producir ahora en los creyentes. Son actitudes transformadas, así se llama el título, actitudes transformadas. Ahora mi tarea es poder seguir diciéndote qué es lo que la misericordia de Dios llama a los creyentes. La semana pasada vimos un versículo, no era contribuir para las necesidades de los santos, significaba de qué es lo que nosotros como cristianos salvados debiéramos dar al Señor, pero cuando damos al Señor estamos dando al hermano. Y por último, practicando la hospitalidad. Y la pregunta que voy a hacer ahora es lo mismo. ¿Estamos bendiciendo a los que nos maldicen? En el mundo entero es contrario. Nosotros somos los llamados a reflejar esto ahora. ¿Por qué? Es bien difícil en la práctica para unos. Yo escucho, ¿cómo voy a bendecir a alguien que me está persiguiendo? ¿Cómo voy a bendecir a alguien que me ha abusado de mí? ¿Cómo voy a bendecir a alguien que me ha robado? Ahora, tal vez uno ve eso afuera en las misiones. Eso usted lo ve tal vez en su centro laboral. Pero la bendición también por lo cual aquí Pablo habla es dentro de la iglesia. ¿Qué pasa si alguien aquí dentro de la iglesia le hace sufrir? Dice la Biblia, bendícelo. Bendícelo. Por eso, ahora, ¿qué es lo que cristianos deben mostrar? Actitudes bíblicas, transformadas no por la misericordia de Dios. Ahora, la mayoría de nosotros aquí en Perú, ¿no? Si quisiéramos hablar de persecución, no hemos experimentado.
Ninguno puede decir que como los primeros cristianos, porque dice versículo 14, bendecid a los que os persiguen. Los cristianos en Perú no han sufrido una persecución, pero sí nuestros hermanos en el pasado y hoy en otros países del mundo están sufriendo, están siendo perseguidos. Por ejemplo, usted puede ver en las noticias, ¿no? En la India, en Nigeria hay grupos musulmanes que están tras los cristianos, están matando a muchos creyentes, están quemando muchas iglesias, están siendo perseguidos. El texto por eso dice, bendecid a los que os persiguen. Ahora en otros países cristianos, muchos están siendo encarcelados, pastores, maestros, misioneros, obreros del Señor. Y muchos están siendo asesinados, y muchos están siendo, como el apóstol Pablo, siendo arrastrados a prisiones para que puedan negar el nombre de Dios. Sus hijos abandonados, y algunos huyen de esos países para salvar sus vidas. Bendecid a los que os, dice, persiguen. Algo que yo he aprendido hace años y es mi oración, es que siempre debemos estar preparados para cuando llegue el momento no tengamos que tener miedo. Y es algo que también que ustedes pueden pedir al Señor, ¿no? Que no se amedrenten cuando llegue la situación. Y no sabemos que si nosotros de acá 10, 15 años podemos estar en esos lugares y tengamos que pasar, aunque no necesariamente tampoco, pero debemos estar preparados. Que cuando llegue el momento no tengamos que huir o negar el nombre del Señor. Pero en un contexto más cercano a nuestra realidad, algunos de ustedes son tal vez echados de sus trabajos por su profesión de fe. Pueden ser humillados, pueden ser discriminados. Tal vez alguien no le promueven en un trabajo y uno se siente mal o simplemente le despiden. Puede pasar. En el colegio, los jóvenes normalmente a veces se les hace ver como inferiores cuando dicen que creen en Dios, porque el colegio, la universidad está invadido del ateísmo y también es persecución a nuestra fe, más que todo de los jóvenes. Así que dice las Escrituras, a tales personas hay que bendecirlos. Aquí a nadie nos han despojado como en Hebreos, ¿no? Muchos han perdido sus hogares. Muchos han sido echados a las celdas con los leones. Pero yo creo, hermanos, en el futuro vamos a ver más cercano esto. Ahora aquí en Perú, como dije, hay libertad de culto. Nuestra Constitución lo pone de esa manera. Pero es posible que en el futuro vamos a experimentar mayor tipo de persecución. Pero lo que estamos a entender es cómo el cristiano puede responder a esa persecución de una manera que complazca a Dios. No sé si es que me está llegando a comprender cómo debemos responder a esa persecución de una manera que eso complazca o agrade a Dios. Además, Pablo dice de la persecución aquí, versículos 15 y 16. Tener el mismo sentir, versículo 16, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Estos pensamientos, ¿no? Versículo 14 al versículo 16, hay una conexión ahí que están, aunque no parece tener referencia el uno al otro, pero esto muestra que todo creyente, hermanos, debe bendecir a sus enemigos. Debe bendecir a sus perseguidores con gozo, llorando si es que hay que llorar con ellos. Versículo 16, no seáis altivos en vuestro pensar, sino condescendiendo, dice, con los humildes. Por último, no seas sabio en vuestra propia opinión. Esos pensamientos ahí están. Y Pablo dijo esto también de otra manera. Ahí en Romanos 12, versículo 2, y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente,
para que verifiquéis, dice, cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Ahora está mostrando Pablo cómo una mente renovada, cómo una mente transformada bendice a los que persiguen. Y eso debe ser con gozo, con simpatía, con alegría, con tristeza y con humildad genuina. No te hagas sabio, dice. No te hagas sabio en tu propia opinión. Ahora, todos estos versículos están, o estas palabras están en conexión, aunque parece algo contrario, pero está ahí. Es para los cristianos. Bendecir a los que nos maldicen. Bendecir a los que nos persiguen. Esto debe quedar muy claro, aunque no haya persecución para nosotros, pero debe ver en nosotros muy claramente en nuestro corazón. Ahora, no hay que esperar, ¿no? Y cuando lo hagas, dice aquí, debes hacerlo con humildad, no de manera altanera, ¿no? O creerte sabio en tu propia opinión. Y creo que nuestros ojos aquí, hermano, deben estar siempre en el Señor, ¿no? Siempre también en el hermano, siempre en el prójimo. En eso se resume, ¿no?, los mandamientos. Ahora usted me dice, ¿cómo voy a bendecir a aquel que está haciendo daño a la iglesia? Hay varios tipos de persecución, es lo que en esta mañana vamos a poder entender mejor. Tú dices, ellos se merecen más bien la justicia, ¿verdad? Ellos se merecen todo lo que la ley pide para ellos. Pero los cristianos tenemos que decir de parte del Señor, ¿no?, que el Señor te bendiga, orar por ellos, orar por ellos. Así que el Señor, hermano, pueda abrir nuestro entendimiento, porque tenemos una mente renovada por medio de las Escrituras, una mente transformada por la misericordia de Dios. Y cuando ellos caigan, no te rías de ellos. Porque podemos decir, no, está bien, es lo que se merecen. Pero la bendición que el Señor dice que debemos dar es para salvación, hermanos. Que ellos conozcan también ese camino. Pablo dijo por eso, yo era el peor de los pecadores porque yo aprisionaba, ¿no?, a los cristianos para que blasfemen el nombre de Dios y los encerraba en las celdas. Yo creo que por eso Pablo entendió la gracia, hermanos. Entendió de que el Señor lo había librado. Y esto tiene aplicación práctica para nosotros. ¿Cómo puedo preguntar, ¿no? Como dije, uno es que no podemos reírnos de aquellos que están haciendo daño. Por lo contrario, oramos, nos sentimos tristes porque en realidad Satanás los tiene cegados. Los tiene muy encarcelados, aprisionados. Ahora, nosotros tenemos que entender en las Escrituras qué es lo que debemos reaccionar o qué es lo que debemos hacer frente a eso. Y la única manera de hacerlo es, como dice las Escrituras, responder con humildad. Versículo 14, entonces se relaciona primero con la persecución de aquellos que están fuera de la iglesia. Mientras lo que sigue, o los siguientes dos cualidades pueden aplicarse más directamente a los que están dentro de la iglesia, aunque no necesariamente. Pero déjame algo decirte, hermano. A veces los que están en la iglesia pueden herirte mucho peor que los que están afuera. Judas, siempre recuerdo, y Judas puede representar a todos los entre comillas cristianos dentro de la iglesia. Te vuelvo a decir, aquellos que están dentro de la iglesia pueden herirte mucho peor de los que están fuera. A veces no puedes ver a tu enemigo dentro de la iglesia, pero sí puedes ver a tu enemigo afuera, es fácil. Pero no esperes a aquellos que intentan lastimarte. Tú solamente, como dice el texto, bendícelo. Ahora en estos versículos vamos a ver unas aplicaciones, como tanto en la situación afuera de la iglesia en el mundo, pero también dentro de la iglesia. Y esta es la enseñanza, hermanos. Las misericordias de Dios. Romanos 12:1. Sigue llamando, sigue gritando y dice, bendigan a sus enemigos.
con gozo, practicando con humildad. Ese es el pensamiento general de estos versículos y se puede decir mucho. Se puede decir mucho de estos versículos. Lo estoy uniendo, aunque la semana pasada traté un solo versículo, pero vamos a ver, esto debe ser actitudes, ¿no? Cuando el cristiano está pasando momentos difíciles, la prueba del cambio debe mostrarse en actitudes, ¿no? O situaciones que lo ameriten. Ahora, esto se aplica cuando te tratan mal. Y ahora, ¿cómo tú debes responder? ¿Cuál es el carácter de Cristo aquí en el cristiano? Y Pablo nos da el primer mandato. No es fácil. No es fácil, pero es uno que necesitamos si queremos ser como Cristo. Mi primer punto entonces es: las misericordias de Dios nos llaman a bendecir a nuestros enemigos. Romanos 12:14 es lo que nos apunta o señala. Pablo repite aquí este mandato de bendecir, como que hiciera un énfasis. No solamente el cristiano es algo mecánico, algo automático, no, el cristiano necesita crecer, entender el proceso de su salvación, y a medida que va creciendo, uno va a entender el perdón. ¿No? Yo conozco muchos hombres en el pasado, tal vez estaban metidos en problemas, ¿no? En bandas, o uno era un drogadicto, o se convirtió en el penal y ha tenido muchos rivales, enemigos, porque el círculo es eso. Pero una vez que vienen al cristianismo, ahora, ¿qué hago, no? Si es que yo voy, me van a matar. Y ahí se aplica el mandato de Pablo. Y dice, en vez de responder, no dice maldigan a los que persiguen, sino dice el texto, bendíganlos. Ahora, este versículo asume que cuando el cristiano enfrenta persecución, va ahí, hermanos. Pero Pablo escribió algo en otra parte de las Escrituras. Quiero que leamos 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 12. Y vamos a leer lo que dice. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 12. Y en verdad, dice Pablo, y en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán, ¿qué? Perseguidos. ¿Y qué pasa si es que no hay persecución? Estamos diciendo, Pablo, esto es en el primer siglo, hermanos, en Roma. ¿Hay persecución? Sí hay. ¿Y qué dice aquí en la iglesia de Éfeso? Y en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús. Ahora, esto se puede aplicar a las cosas más pequeñas. El mundo no les gusta cómo nos comportamos. El mundo no le gusta cómo nos vestimos. El mundo no le gusta cómo celebrar, ¿no? Nuestras ceremonias, incluso nuestras bodas. No les gusta. ¿Y qué pasa? Empieza a haber una forma de persecución, y dice Cristo, y dice las Escrituras, y en verdad, es verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús van a ser perseguidos. La persecución es desprecio, la persecución es discriminación, la persecución puede ser aplicado en varios grados, pero hay persecución. La razón por la que los cristianos son perseguidos es que los cristianos aman a Dios y ellos odian a Dios. Romanos 5:10 nos dice que ellos son enemigos de Dios. Ahora nosotros somos el pueblo de Dios y representamos a Dios. Por eso ellos nos odian. Vamos a leer otro texto. 1 de Pedro, capítulo 3. El apóstol Pedro también hace referencia en su carta. 1 de Pedro, capítulo 3, versículos 13 al 17. Pero aún si sufrís por causa de la justicia, ¿qué dice, hermanos? Dichosos sois, felices, gozosos, bienaventurados. Y no os, dice, amedrentéis por temor a ellos, ni os turbéis. Sigo leyendo. Sino
santificad a Cristo. Es, hermanos, hablar bien, bendecir a Cristo como Señor en vuestros corazones. Y dice, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Otra vez, pero hacedlo con mansedumbre y reverencia. Lo mismo que Pablo en Romanos, versículo 16, teniendo buena conciencia para que en aquello en que sois calumniados, o sea, persecución, sean avergonzados los que difaman vuestra buena conducta en Cristo. Conductas transformadas o actitudes transformadas. En todo esto la pregunta es, Pablo, ¿hay que bendecir o no hay que bendecir a los que nos hacen sufrir o nos persiguen? Sí. Por tu fe, por el Evangelio, por la verdad, vamos a recibir maltrato. Vamos a recibir persecución. Si cuando estuvo Jesús sufrió todo tipo de persecución, hasta del grado menor de persecución hasta el más grado alto, porque al final lo crucificaron. Ahora, nuestra fe, hermanos, tiene que prevalecer en perseverancia. Como dije, ellos odiaron a nuestro Señor hasta el punto de matarlo. ¿Qué dice Juan capítulo 15? Evangelio de San Juan capítulo 15, versículos 18 hasta el versículo 21. Si el mundo os odia, ¿quién dijo esto? Jesús. Si el mundo os odia, sabéis que me ha odiado a mí antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero como no sois del mundo, sino que yo os escogí de entre el mundo, por eso el mundo os odia. Acordaos de la palabra que yo os dije, un siervo no es mayor que su Señor. Si me persiguieron a mí, también os perseguirán a vosotros. Si guardaron mi palabra, también guardarán la vuestra. Pero todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Porque no me conocen al que me envió, son enemigos de Dios. No conocen, están en guerra con Dios. Y siempre me he hecho una pregunta hace años atrás y me sigo haciendo la pregunta, es esto. Si no hay persecución en el cristiano, algo anda mal, ¿verdad? Algo anda mal, es que estamos simpatizando bien con ellos y ellos no tienen nada que decirnos a nosotros. Porque cuando nosotros empezamos a decirles quiénes somos, no les gusta. Eso es para ti. Y nos excluyen de todo. Ya estás sufriendo persecución. Hasta el final, al punto te puedes quedar solo. Tu propia familia, tus propias amistades, tus propios compañeros de trabajo. Pero Cristo dice algo, a mí me persiguieron primero. Es el mismo lenguaje del Nuevo Testamento, es el mismo lenguaje del Antiguo Testamento como persiguieron a los profetas que Dios enviaba. Todos los emisarios que Dios había puesto eran perseguidos. Por eso dice ahora Pablo en Romanos, bendecid. Voy a decir qué significa esto. Orar genuinamente por ellos. Orar para que ellos puedan encontrar el camino verdadero, para que puedan encontrar bienestar a sus almas. A veces significa pedir a Dios que les salve, pero también pedimos a Dios, líbranos de tales personas. Ahora, la bendición más grande que uno puede hacer por una persona es orar por él. No debemos desear más bien, ¿no?, que el perseguido se hunda, se pudra en el infierno. No dice maldigan, no dice oren así. Tampoco la Biblia no nos dice que debemos tomar, ¿no?, una respuesta de defensa, ¿no?, o venganza. No dice eso, hermanos. Más bien debemos pedirle a Dios
que los bendiga. A medida, hermanos, que tengamos la oportunidad, debemos buscar formas de ayudar al que nos hizo daño. No debemos hablar mal de ellos, ni deleitarnos en cosas malas para que les sucedan. Debemos bendecirle. No hace falta decir que esto no es algo natural o algo fácil de hacer. Las Escrituras nos dicen qué es lo que debemos hacer. Y Pablo está reflejando aquí las palabras de nuestro Señor Jesús. Él no es algo nuevo en esto. Dice Mateo capítulo 5, versículo 44. Pero yo te digo, ama a tus enemigos y ora por los que te persiguen. Lucas capítulo 6, versículo 27 y 28, Jesús lo expresa de esta manera: pero yo te digo a ti que escuchas, ama a tus enemigos, haz el bien a los que te odian, bendice a los que te maldigan, ora por los que te maltratan. Como dije, esto está en las palabras, se refleja en el ministerio de nuestro Señor Jesús y en su vida. Más adelante, Lucas capítulo 6, versículos 35 y 36, pero ama a tus enemigos y haz el bien, y tu recompensa será grande. Eso dicen las Escrituras. Tu recompensa será grande y serás hijo del Altísimo. Mateo capítulo 5, versículos 11 y 2. Sed misericordioso como vuestro Padre es misericordioso. Pero Mateo 5, 11 versículos en adelante dice: bienaventurados son ustedes cuando las personas os insulten, cuando las personas os persigan, cuando estas personas digan cosas falsas de todo contra ustedes. Regocíjate, tu recompensa en el cielo es grande, porque de la misma manera persiguieron a los profetas antes de ustedes. Esto se reflejó en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, respecto al ministerio del apóstol Pablo, dice en 1 Corintios capítulo 4, versículos 12 y 13. Leo desde la segunda mitad del versículo 12. Cuando somos vituperiados, bendecimos. Cuando somos perseguidos, ¿qué es lo que hacía el apóstol Pablo? Cuando eran difamados, ¿qué es lo que hacía? ¿Qué es lo que los bendecía, hermanos? Hay otra cita, 1 Pedro capítulo 2, versículos 19 al 23 para leer, pero lo que encontramos aquí es este lenguaje. Nosotros somos llamados, hermanos, a responder de esa manera. Cuando seas tratado duramente, sopórtalos con paciencia. Ese es lo correcto. Sufre también con ellos, porque ahí nos dice: llorad o sufre, ¿no?, con los que sufren. Así que eso es lo que reflejamos los cristianos. El vituperio, el insulto, todo tipo de palabras que puede venir contra nosotros es para nada más una oportunidad para orar genuinamente por ellos. Pero Pedro también dijo que nuestra respuesta al mal debe ser de otra manera, no como el mundo lo hace. Y 1 Pedro capítulo 3 versículo 9 nos dice: no devolver mal por mal, insulto por insulto, sino bendecirlos, porque fuimos llamados a heredar una bendición. Estos versículos muestran, hermanos, lo que el Nuevo Testamento señala así respecto a este tema, y no es nada nuevo. Debemos responder con una actitud humilde. No hay venganzas, no hay represalias a los que nos persiguen. Ahora, la razón por la cual nosotros respondemos a las persecuciones de esta manera es porque queremos reflejar el carácter de Cristo. Dice: manso y humilde, que no le abrió su boca. Puedes recordar Isaías 53, el cordero sufriente. Está frente a gobernantes, está frente a hombres, nunca abrió su boca. Queremos que Dios sea glorificado también, hermanos, en la persecución. Y debemos estar preparados
no que cuando llegue no sepas qué hacer. Por eso estudiamos la Biblia de esta manera. Lucas capítulo 6, versículo 35. Vamos a dar lectura. Dice versículo 35. Antes bien, amad a vuestros enemigos y haced bien y prestad no esperando nada a cambio, y vuestra recompensa será grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso para con los ingratos y perversos, porque no queriendo que Dios no todos perezcan, sino proceda al arrepentimiento, como dice también Pedro en su carta, porque Dios es bondadoso para con los ingratos y perversos, hermanos. Vean ahí la benevolencia del Señor, porque el Señor aún retarda su venida. Este mandato es para obedecer. Y cuando obedecemos estamos teniendo a cuenta al Dios bondadoso, al Dios misericordioso para con un pecador. Nosotros no nos merecemos el cielo más que el pecador. Nosotros estamos en la misma condición y esperamos que ellos también puedan encontrar lo que nosotros hemos encontrado. Por eso el Señor aquí nos dice: amad a vuestros enemigos. Este mandato, hermano, es para muchos directo. Amad a vuestros enemigos. Haced el bien. Prestad, dice, no esperando nada a cambio. Y vuestra esperanza será grande. Y solamente, mire lo que sigue, y seréis hijos del Altísimo. Solamente. Tu bendición a aquellos que te persiguen va a recibir su recompensa del Salvador. Usted puede preguntar si el Nuevo Testamento nos enseña que no va a haber persecución, no, que no hay sufrimiento. Todo eso Jesús lo puso. Ahora no va a haber aquí tampoco paz en esta tierra. Luego los candidatos, los que están postulando, están llamando siempre o proponiendo seguridad ciudadana. La seguridad ciudadana se perdió en el huerto, hermanos. Cuando Adán y Eva pecaron, entró la falta de seguridad. El pecado abrió todo eso y hubo brechas y brechas aún dentro de las iglesias. Hay esto. Ahora, aquí algo práctico, hermanos. ¿Hasta qué punto podemos defendernos? También quiero mostrar. ¿Está mal defenderte? ¿Está mal cuando un ladrón entra a tu casa? ¿No vas a hacer nada? Podemos orar como los salmistas, como una oración imprecatoria, ¿no? Que traiga justicia, que los aniquile, que los borre del mapa de este mundo. Que debemos responder. Puede pasar muchas situaciones. Y aquí algo breve, hermanos. Yo creo que este es algo con derecho o legítimo que podemos hacer primero, ¿no? Defender la familia. Si tienes esposa o hijos y tú ves, ¿no? La situación es contra tu familia. Tienes que defender tu familia. Pero no, como digo, no ser agresor fuerte con esa persona. O sea, si vas a defenderte, no lo lastimes hasta dejarlo inconsciente. Puede pasar muchas cosas. Si es posible, ¿no? Queda llamar a la policía y que ellos se encarguen, que ellos te defiendan. Pero si no está la policía, tenemos derecho a defender lo que es, ¿no? Como dije, sin violencia, sin daño. Pero debes usar la menor cantidad de fuerza para resistir ese momento. Ahora, los salmos imprecatorios se ve en los salmistas para que te des cuenta de que eran judiciales y nacionales en lugar de gritos personal de venganza. Cuando David oraba, él oraba para vengarse de sus enemigos.
Pero como rey sobre el pueblo de Dios, David estaba clamando a Dios, no para que trajera justicia sobre los que le hacían daño. Y además, ¿no? Aquí creo que el hecho de que un día Cristo juzgará a todos los que no se arrepienten, significa, hermanos, que confiamos también en la justicia de Cristo. Porque cuando oramos, venga a tu reino, estamos diciendo que Jesús va a responder todas nuestras oraciones aquel día, sí, pero también pedimos esto, de que va a ser justicia. Puede ser, hermanos, que no encontremos justicia aquí, no lo veamos. Pero cuando Cristo venga, hermanos, va a haber justicia verdadera, cuando Él reine. Así que podemos orar, es una forma de bendecir a aquellos que nos persiguen. Que el Señor los salve. Esa es la actitud que muestra el cristiano, transformado, porque Dios fue misericordioso contigo y el Señor espera ahora que tú seas con tus enemigos. Es necesario bendecir a aquellos que nos tratan injustamente. Segundo, ahora las misericordias de Dios nos llaman a gozar con los demás. Que dice el texto, versículo 15, gozaos con los que se gozan. Estoy diciendo, las misericordias de Dios nos llaman a gozarnos con aquellos que se gozan. Regocíjate, en otras palabras, con los que se están regocijando, y llora con los que están llorando. Este mandato no es tampoco tan difícil como el versículo 14, porque el versículo 14 es muy directo. Muy directo, se han podido ver. Amar a mi enemigo, aquel que me persigue. Ahora el versículo 15. No es tan complicado como el versículo 14, pero hay que obedecer. Esto requiere, hermanos, abnegación de parte de ustedes. Pero para entrar aquí, o para ver, dice acá dos cosas, ¿no? Gozo y alegría. O gozo con llanto. Si la persona que está llorando, tienes que estar sintonizado con ellos, llorar con ellos. Esto puede ser en varias circunstancias, aunque un poco te cueste, ¿no?, comprender, pero es lo que Él nos manda. Normalmente esto se dice, ¿no?, de las bodas o se dice de los cumpleaños, todo lo ven alegría, pero va más allá, hermanos. ¿Qué es lo que trae verdadera alegría? No son las buenas noticias del Evangelio, no es cuando un pecador se arrepiente. Esa es verdadera alegría, eso es verdadero gozo. Gozaos con los que se gozan. Suena fácil, pero a menudo es difícil, como dije. Quiero citar unas palabras. Crisóstomo pensó que Pablo lo puso primero porque es el más difícil de los dos mandatos. Dice él, naturalmente lloramos con aquellos que lloran, pero la envidia, el orgullo y un espíritu de competencia pueden evitar que no nos regocijemos con los que se regocijan. No sé si has escuchado lo que dije. Naturalmente lloramos con los que lloran, pero la envidia, el orgullo y un espíritu de competencia pueden evitar que nos regocijemos con los que se regocijan. Si crees, ¿no?, que mereces, o sea, que todos vengan a ti, no lo sé, pero está esto, de que hay que gozarnos con los que se gozan, disfrutar, ¿no?, con los que están disfrutando. Ese es el punto aquí en este versículo. Ahora, tal vez algunos, como que llorar con quienes lloran. Hermanos, el Señor nos ha hecho para poder ayudarnos el uno al otro, y el uno a veces necesita que estemos a su lado. Pueden recordar ustedes a Job. ¿Qué pasó con Job? Sus 3 amigos tenían que llorar con Job. No lo hicieron. Está mostrando a Job. Solamente se quedaron una semana silenciosos, meditando, pensando, nada más. Luego se metieron en problemas. ¿Y qué hicieron? En vez de sanar, en vez de consolar, ¿qué hicieron, hermanos?
con Job. Buscaban destruirle más con sus propias palabras. Y Pablo nos dice aquí, ¿no? Hay que llorar con los que lloran, sufrir con los que sufren. Y los amigos de Job no estaban dispuestos. Por lo contrario, otro fue su consejo. Otro fue su respuesta. Entonces, las misericordias de Dios nos llaman a gozar con los que se gozan y a llorar con los que lloran. Tercero, las misericordias de Dios nos llaman a practicar la humildad. Versículo 16. Tened el mismo sentir unos con otros. No seáis altivos en vuestro pensar, sino condescendiendo con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Entonces, estamos diciendo, hermanos, que las misericordias de Dios nos llaman a practicar la humildad. Ahora, Pablo ya habló de este tema varias veces. Y si yo me estoy repitiendo, es porque estoy repitiendo las mismas palabras del apóstol Pablo. Y creo, hermanos, que los cristianos somos fáciles de olvidarnos, necesitamos recordarnos. ¿Qué dijo ya Pablo en Romanos 11:20? Él dijo en Romanos 11:20, muy cierto, fueron desgajadas por su incredulidad, pero tú, por la fe te mantienes firme. Dice, no seas altanero, sino teme. Pablo advirtió esto a los creyentes, a los gentiles. Romanos 11, versículo 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis sabios en vuestra propia opinión. Para que no seáis sabios en vuestra propia opinión, que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que entre la plenitud de los gentiles. Pablo ya se ha manifestado y nuevamente Romanos 12:3 lo dijo de esta manera, porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí que lo que debe pensar. Nuevamente Pablo golpea el corazón del hombre, o el corazón del gentil, ahora de judíos y gentiles, sino que piense con buen juicio. Piense según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno de ellos. Tenemos el mismo lenguaje ahora en Romanos 12:16. Condescendiendo con los humildes. Si no estoy condescendiendo, estoy ascendiendo con los soberbios, con los altaneros, con los orgullosos, con los vanagloriosos, y la lista puede seguir. El mandato aquí dice, cuando haces eso, vas a herir, vas a lastimar. Por eso Pablo dice, condesciende con los humildes. Ahora, Romanos 15, versículo 5. Y que el Dios de la paciencia y del consuelo os conceda tener el mismo sentir, los unos para con los otros, conforme a Cristo Jesús. La palabra aquí es el mismo sentir. Haya en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, dijo Pablo a los filipenses, que siendo, ¿no?, teniendo forma de Dios, condescendió, se despojó y se hizo hombre. Cuando Pablo dice que Romanos 15:5 está diciendo lo mismo, conforme a Cristo Jesús. ¿Cuánto nos falta o cuánto te falta? Medita en eso, hermano. Pablo está llamando eso. Otra cita, Filipenses 1, versículo 27. Libro de Filipenses, capítulo 1, versículo 27. Solamente comportaos de una manera digna del Evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a veros o que permanezca ausente, pueda oír de vosotros, estáis firmes
en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Un mismo espíritu, un mismo sentir, dice Romanos 15:5. Un mismo sentir, eso es el carácter de Cristo. Por eso dije cuánto nos falta. Y aquellos que están viviendo de esa manera se están comportando de una manera digna del Evangelio, como dice aquí Pablo en Filipenses 1:27. Ahí en Filipenses 2, versículo 2. Haced completo mi gozo, una vez más, siendo del mismo sentir. Siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito, un mismo sentir. Pablo exhorta de esa manera. Las misericordias nos llaman a vivir de esa manera. Son actitudes transformadas que el creyente muestra. ¿Qué estaba pasando en la iglesia en Filipo? Había problemas, pleitos. Dígame si en esta iglesia no hay problemas, no hay pleitos. ¿Qué dice el apóstol? Filipenses 4, versículo 2. Ruego a Evodia y a Síntique, ¿qué dice? Que se separen, que vivan en armonía en el Señor. Así que si hay un problema, el apóstol dice, ruego a Evodia, a Síntique, que vivan en armonía, en otras palabras, que se reconcilien. Que se reconcilien en armonía en el Señor. Y vivir en armonía, hermanos, literalmente en el texto griego es pensar lo mismo, sentir lo mismo, un mismo espíritu. 1 Corintios, capítulo 1, versículo 10. Os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos os pongáis de acuerdo. Ahí está, que todos os pongáis de acuerdo. Ahí está nuestra palabra. Y que no haya divisiones entre vosotros, sino que estéis enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Esos son los ruegos del apóstol Pablo, hermanos. Hay mucho texto, solamente voy a leer uno más. Podemos al menos quedarnos o tomar nota de los pasajes. 2 Corintios capítulo 13, versículo 11. Otra vez más tomamos las cartas del apóstol. Está diciendo el libro de 2 Corintios capítulo 13, versículo 11. Por los demás, hermanos, regocijaos, sed perfectos. En otras palabras, sed maduros. Maduros espiritualmente. Sed maduros, confortaos, sed de un mismo sentir. Confortaos, ¿eso qué es, hermanos? Edificad al hermano. Confortaos, sed de un mismo sentir, vivid en paz. Vivid en paz. El Dios de amor y paz será con vosotros. Pablo no está aquí insistiendo que todos, como dije, todos van a alcanzar este nivel de espiritualidad. Pero Pablo está llamando que alcancemos. Pablo dice en otra parte, hasta que todos lleguemos a la unidad, ¿no?, de Cristo, a la altura, a la anchura, a la profundidad, que todos lleguemos allí un día, por las misericordias de Dios. Nada más, por las misericordias de Dios. Ahora, muchos pueden decir, ¿no?, que ese mismo sentir tiene que ser a nivel doctrinal, y si no está de acuerdo conmigo el hermano o la hermana o la iglesia, ya no hay unidad, ya no hay sentir. Pablo no está llamando a esa unidad. Literalmente, creo que si podemos empezar, hemos un poco hablado de ese tipo de unidad en su momento. Pablo está llamando aquí a la unidad en el camino de la salvación.
que recibimos. Que tenemos muy claro el Evangelio que se ha recibido y que debe predicarse, pero no significa tampoco dejar de lado la doctrina. No significa, hermanos, por el bien, ¿no?, de la unidad, debe mantenerse firme las doctrinas, firme el Evangelio. Como dice ahí en el libro de Efesios, capítulo 4, versículos 2 y 3. ¿Qué dice, hermanos? Con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor, esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, esforzándoos por preservar la unidad, dice. Este es nuestro deber, hermanos. Y creo que cuando empezamos esta iglesia era eso, era nuestra oración. Incluso antes de poder plantar la iglesia, yo prediqué el libro de Efesios casi un año con ustedes. Y dijimos, debemos esforzarnos para mantener la unidad de la iglesia, porque cuando Satanás va a querer entrar, va a querer destruir toda la iglesia. Si en algo debemos esforzarnos es en que se mantenga la unidad. Y a la unidad me refiero a la doctrina, hermanos, que se te entrega. Eso es lo primero. Ahora, cuando llegas a Romanos capítulo 12, versículo 16, la parte B, ya estoy finalizando. Hay que considerar, dice, no seas sabio. Perdón, no seáis, porque habla la iglesia, no seáis, no solamente a un hermano o singular, sino no seáis sabios en vuestra propia opinión. No seas altanero, como usa en Romanos 11, sino condesciende o asóciate con los humildes, dice el apóstol. Aquí el asociarse literalmente significa dejarse llevar por algo. Dejarse llevar, asóciate, condesciende. Es como cuando hubo el diluvio en Génesis, en el tiempo de Noé. ¿Qué pasó? Todo lo que estaba en el camino fue llevado por. Esa es la palabra, asociarse. Gálatas 12, versículo 13, 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 17. Ese es, ¿no? Ahí está la idea. El asociarse. Y aquí, hermanos, la idea no es tampoco resistirse. Condescender puede tener muchas tareas prácticas. Y siempre he dicho que si tú ves un papel de basura en el piso, debes levantarlo. El levantar es de madurez, esa vez hablamos de servicio. Porque siempre he dicho, un día no puedes tener las fuerzas, no vas a poder agacharte, no vas a poder levantar. Y si no lo levantas es por falta de humildad. Y si no tomas la escoba, no tomas el recogedor, es por eso, hermanos. Es por eso. Si tú quieres que otro haga eso, es por eso. No estás siendo, como dice Pablo aquí, no estás condescendiendo con los humildes. Esperas que haya diáconos, esperas que haya empleados de afuera que vengan para limpiar el edificio. No estás siendo humilde. Yo te digo, recoge, barre, echa cera. Eso se aplica a personas. Eso no lo va a hacer una persona de nivel, condición bajo. Otros piensan eso, ¿no? Otros piensan, aquella persona que es sencilla, humilde, va a hacer eso. Y aquel que tiene educación no va a hacer eso. Pues no quiere condescender con los siervos. Por eso dice, condesciende con los humildes. Así como Cristo lavó los pies de los discípulos. Cristo dio el ejemplo. Aprended, me dijo. Marcos 10:45. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir.
Y si tú ves la iglesia ahorita como está, es porque tú ves, condesciende con los humildes. ¿O esperas que Cristo venga, barra tu iglesia, hermano, hermana? Condesciende con los humildes. La función que debes hacerlo, hazlo. No tiene que ver nada con tu condición económica, con todo lo que tú quieras. Ponte en el nivel de los siervos. Relaciónate con los siervos. Por eso dice, no seas sabio en tu propia opinión. Lo que tú digas no vale. Solamente condesciende. Dice un autor, la persona que es sabia a sus propios ojos, rara vez lo es a los ojos de otra gente. Este texto yo lo expliqué en Proverbios capítulo 3, versículo 7. La cita es de Proverbios. Pablo nos advierte aquí también del orgullo intelectual. Como que saltamos de la cosa más práctica a otra. Muchos caen en eso también. Este fue el pecado de Adán y Eva. De Adán y Eva. Cuando pecaron al comer el árbol del fruto, el árbol del conocimiento del bien y el mal. Porque dice, podían ser Dios. Podían ser Dios. Y Pablo habló de ese pecado, se refiere a Romanos 1. De aquellos que suprimen la verdad con la injusticia. Vamos a leer un texto, ya estoy finalizando, unos 3 minutos a 5. Jeremías capítulo 9, versículos 23 y 24. El libro de Jeremías, capítulo 9, versículo 23 al versículo 24. Así dice el Señor. No se gloríe. ¿Qué dice el texto? No se gloríe el sabio de su sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su poder, ni el rico se gloríe de su riqueza. Mas el que se gloríe, gloríese en esto, de que me entiende y me conoce. De que me entiende y me conoce. Creo que nos falta entender y conocer más a Dios. Porque cuando llegue eso, hermanos, vamos a estar con los siervos. Ya no vamos a estar con los soberbios, los orgullosos. Sigo leyendo el texto. Ni se gloríe el poderoso de su poder, ni el rico se gloríe de su riqueza. Mas el que se gloríe, gloríese en esto, de que me entiende, me conoce, pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco. Vean las palabras de Dios. En eso el Señor se complace. Declara el Señor. Así que no va para todas las áreas, hermanos. La riqueza, el poder, la sabiduría, el tomar la escoba como apliqué algo práctico, a la misericordia, a la justicia. El Señor demanda condescendencia. Conclusión. Si las misericordias de Dios te han transformado, tus conductas, hermanos, deben ser transformadas. Hasta en darte la mano, en tu forma de hablar, ¿verdad? Porque nuestros labios están para bendecir, versículo 14. Y bendecir significa hablar bien de Dios, si tomamos las escrituras. La bendición al hermano es ayuda, primariamente oración, y si quieres inmediato lo que ves, hazlo, es bendecir. Es bendecir al que persigue, como hemos aprendido esta mañana, sí también, como es en salvación para ellos. Y me pregunta, ¿qué es esto? ¿Tus actitudes han sido transformadas? ¿O eres la misma persona antes de ser cristiano? En tu casa,
Porque aquí en la iglesia creo que a veces podemos ser, como dice, es un término bipolar, ¿no? En todo lado soy, en trabajo soy este, en la casa soy este, en la iglesia soy este, con el amigo y con quien me encuentres, cambia mi personalidad. Tus actitudes han sido transformadas porque Romanos 12, 1 y 2 nos dicen, ¿no? Si te estoy diciendo es porque no te adaptes a este mundo, sino transformaos por medio de la instrucción. Segunda pregunta, ¿estás bendiciendo a los que te han hecho mal? ¿Estás gozándote con los que se gozan? ¿Estás llorando con los que lloran? ¿Estás practicando humildad verdadera con los humildes? ¿O tienes un estatus dentro del pueblo de Dios? ¿Tienes un rango? La Escritura nos ha dicho en esta mañana, hermanos, condescender. ¿O impresionas con tu propia sabiduría? Porque dice, no seáis sabios en tu propia opinión. Yo creo que cada uno de nosotros necesitamos crecer en todas estas áreas. Y si no, hermanos, todos vayamos al pie de la cruz, donde Cristo se humilló a sí mismo. Ahí, hermanos, que el Señor pueda aplicar su palabra. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, tú nos llamas a vivir vidas que te complazcan. Y Señor, tu complacencia está en la obediencia a tu palabra. Lo reconocemos, Señor, reconozco, Señor, que me falta mucho del carácter de Cristo. Tú nos llamas, Señor, a cada uno de nosotros a modelar tal carácter, para que otros vean en nosotros de cómo, oh Señor, tú lo mostraste, cómo tú lo enseñaste. Como dice tu palabra, oh Dios, en primera de Juan, el que dice ser cristiano, debe andar como tú anduviste. Debe seguir las pisadas de su maestro, el ejemplo de su maestro. Y rogamos, Señor, que nos hagas mansos y humildes. Cristo dijo, aprended de mí, que sois mansos y humildes. Señor, te rogamos que nos ayudes. Y es que, Señor, estamos en pecado y no encontramos, Señor, lo que tú nos demandas en esta mañana, oh Señor, que podamos arrepentirnos y que pongamos por obra tu palabra y ella pueda germinar, pueda dar frutos, Señor, cuando llegue la circunstancia y seamos, Señor, así reflejando el carácter de tu Hijo. En Jesucristo oramos y te pedimos esto. Amén.